Romanos capítulo 3 y el verso 23, la palabra del Señor nos dice, y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor. Libro de Romanos capítulo 3, gloria a Jesús, el verso 23, leemos la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, y manténgase en comunión que Dios tiene para hablar a nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, y voy a decir así, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Padre, en esta hora te alabamos y te bendecimos. Damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por el tiempo que nos concede de estar en este lugar donde queremos hablar de tu palabra. Queremos hablar del pecado y podríamos decir la enfermedad más mortífera de todos los tiempos. La enfermedad que nunca ha cambiado, siempre sigue enviando almas para el infierno. Señor, en esta hora nosotros hemos sido libertados del pecado y por eso queremos agradecerte y por eso queremos darte gracias, Dios mío, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria a Jesús. Cuando hablamos de pecado, amados hermanos, anoche nosotros estábamos estudiando y hablábamos de lo que era la gracia o la gratitud que debemos de expresar a nuestro Dios. Y nosotros hablábamos de un evento que pasó en el libro de Lucas, donde 10 leprosos, bendito sea el nombre del Señor, Dios fueron al encuentro de Jesús y Jesús los sanó. Digo Jesús lo sanó, hermano, porque Jesús es Dios. Él le dijo, ve y preséntense ante los sacerdotes. Y esos hombres, por la fe que tuvieron y la obediencia de quien le había enviado, fueron y se presentaron ante los sacerdotes. Pero antes de esto suceder, hermano, ellos fueron sanados en el camino. Porque ellos no estaban supuestos de ir a presentarse ante el sacerdote o ante los sacerdotes con la lepra. Bendito sea el nombre del Señor, pero la fe que ellos tuvieron y la obediencia a que Jesús le había dicho que se presentara, se fue. Y amado, hablamos anoche que el pecado se compara, o la lepra se compara con el pecado. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la lepra segregaba a las personas que la poseían. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando alguien era leproso, tenía que estar a un lugar segregado. No podía estar cerca de las demás personas. Y encima de esto, cuando alguien se acercaba a donde ellos estaban, era la responsabilidad de los leprosos, de ellos mismos avisar y decir, aquí hay leproso, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es una enfermedad cutánea, es una enfermedad de la piel, bendito sea el nombre del Señor, y es altamente contagiosa. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado, hermano, es una enfermedad del alma y es altamente contagioso. Bendito sea el nombre del Señor. Es tan contagiosa que lleva al hombre al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Si no viene a buscar el antídoto de la sangre de Cristo, el pecado le lleva al infierno. Pero fíjense algo, amados hermanos, que hoy en día nosotros hemos visto cantidad de enfermedades. Nosotros nos trasladamos a los años 1800, 1700. Vamos a encontrar diversas enfermedades que en determinado momento tocaron a esta tierra. Tenemos la fiebre tifo, tenemos la fiebre negra, tenemos el COVID, tantas enfermedades, pandemias que tocaron esta tierra y todavía existe. La tuberculosis, bendito sea el nombre del Señor, muchas de ellas se le han descubierto al antídoto, otras no se le ha descubierto, bendito sea el nombre del Señor. Pero amados hermanos, el pecado sigue siendo la enfermedad que lleva más alma al infierno. Sigue siendo una enfermedad constante, bendito sea el nombre del Señor. Y lo bueno del asunto es que tiene antídoto, tiene sanidad el pecado. Pero las personas no quieren buscar ese antídoto. ¿Cuál es? La sangre de Jesucristo. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, mientras eran picados por la serpiente, el Señor le dijo a Moisés, levanta un asta
en forma de serpiente. Y toda aquella persona que mire ese asta ardiendo, bendito sea el nombre del Señor, simbolizando a Jesucristo, aunque fueran mordidos por la serpiente, no iban a morir. Pero dice la Biblia que muchos prefirieron quedarse y no mirar. Hoy en día hay muchas personas que prefieren irse al infierno por no mirar o por no acudir a la sangre de Jesucristo, que le puede limpiar de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y amados hermanos, nuestro hermano Pablo le dijo a los hermanos de Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amados hermanos, cuando hablamos de pecado, la palabra griega que se usa para pecado significa fallar al blanco. Bendito sea el nombre del Señor. Usted ve cuando aquella persona que le gusta el tiro de arco y flecha, cuando dispara y falla, así se considera la palabra griega fallar al blanco. ¿Cuántos de nosotros estábamos fallando al blanco? Pero hoy, a través de la sangre de Jesucristo, hoy nosotros tenemos libertad. Hoy nosotros tenemos sanidad. La Biblia nos dice, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el único que estaba asignado para llegar al lugar santísimo. Y una vez al año él llevaba un sacrificio, bendito sea el nombre del Señor, el cual cubría, hermano, los pecados del pueblo. Pero cuando nosotros hablamos de cubrir, se está diciendo que todavía eso está ahí debajo. Cuando usted cubre algo es porque usted no quiere que alguien lo vea, pero todavía existe. Entonces, cuando el sumo sacerdote llevaba ese sacrificio, cubría los pecados del pueblo una vez al año. Pero durante el mes, o cuando una persona fallaba, llevaba un sacrificio y sus pecados eran cubiertos. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que cuando el Señor dijo ya el Señor le hastiaba, él mismo lo dijo, ya, en otras palabras, me da asco los sacrificios que el pueblo de Israel estaba haciendo. ¿Por qué, hermano? Porque te llevaban eso, como era la ley, pero volvían a lo mismo. Recurrentemente seguían y haciendo lo mismo. Y como era establecido que una vez al año, bueno, pues, entonces el Señor dijo, ya no más. Hermano, porque muchas veces cuando la persona tiene, podríamos decir, la libertad de X cosa, a veces abusan de esa libertad. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Esa libertad la habían convertido en libertinaje. Y el Señor le dijo, ya no más. Ya yo no quiero más esos sacrificios que ustedes me están trayendo. Porque ustedes me traen ese sacrificio, pero vuelven a hacer lo mismo. Hermano, lo mismo está sucediendo hoy en día en el pueblo cristiano. Yo no voy a hablar en el pueblo allí afuera, porque allá afuera a ellos le lucen todo en cuanto al pecado se refiere. Pero nosotros dentro de la iglesia muchas veces seguimos recurrentemente haciendo las cosas que el Señor nos dice que no haga. Y hermano, ¿sabe algo? La Biblia dice que según que todas las personas van a ser juzgados por Dios según el tiempo. Y usted me va a decir, y aquellas personas que murieron antes de Jesucristo, Dios le habrá de juzgar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque todos nosotros tenemos algo interno que, aunque murió antes de Jesucristo, pero está la ley de la conciencia. Y toda persona va a ser juzgado. Entonces, amados hermanos, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Pero aquel que sabe que esto es malo y lo sigue haciendo, usted se llega a un corazón, bendito sea el nombre del Señor, cauterizado, recurrentemente haciendo lo mismo. Ya es tiempo que nos liberemos de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo que nos liberemos, bendito sea el nombre del Señor, de recurrentemente cometer faltas, cometer pecado que Dios nos dice que no es necesario, que no es bueno que usted y yo lo llevemos a cabo, que no es bueno que usted y yo lo sigamos haciendo, bendito sea el nombre del Señor. Dios nos llama a que seamos limpios, Dios nos llama a que nos apartemos, bendito sea el nombre del pecado, porque todos pecaron y están instituidos de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, ¿por qué pecar? Si el libro de Romanos capítulo 6, verso 33 nos dice, gloria a Jesús, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, si usted sabe que la paga
del pecado es muerte. Al final de la jornada, lo que se te va a pagar es muerte. ¿Por qué tú seguir haciendo esto? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas personas, sabiendo que no está correcto, lo siguen haciendo? La paga del pecado es muerte. Hermanos, apartémonos de pecar. Y yo no le estoy hablando al inconverso. Sí te digo, inconverso, que Jesucristo, en Jesucristo hay sanidad para tus pecados. Pero nosotros, amados hermanos, ya no más seguir recurriendo en lo mismo, bendito sea el nombre del Señor, seguir viviendo en ese círculo vicioso, en ese círculo contagioso, bendito sea el nombre del Señor. Vivamos conforme a los preceptos del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Gloria a Jesús. No minimicemos los pecados, porque pecados pequeños, pecados grandes, todos son pecados ante la presencia del Señor. Si usted se robó $1.000.000 y se robó un centavo, ambos han robado. Lo único está que el que robó $1.000.000 va a tener suficiente para pagarle a un abogado, eso en términos de hombre, y se va a quedar libre. Pero el que se robó un centavo quizás no va a tener para pagar un abogado para sacarlo de la cárcel. Pero en el lenguaje cristiano o en Dios, tanto el uno como el otro es pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces, amados hermanos, nosotros solemos decir, voy a hacer una mentirita blanca. Hermano, ante Dios no existe ni blanca ni roja. En Dios existe mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la Biblia, usted me va a decir, no, pero la Biblia dice que hay pecado de muerte. Espérese, hay que entrar en el concepto. ¿Por qué la Biblia habla de pecado de muerte? Que después hablaríamos de esto, bendito sea el nombre del Señor. Yo lo que quiero que usted sepa, hermano, que nosotros debemos de apartarnos de todo peso de pecado. Usted sabe por qué, mire, usted nunca va a ver un corredor vestido así, con traje a ir a correr. El luchador, o bien sea el boxeador, cuando se va a pesar, tampoco se le permite que vayan con ropa así. Se va a pesar solamente con una ropa interior, porque necesitan prácticamente el peso neto de esa persona, para saber cuál es el peso que el otro oponente va a tener, cuál peso ambos van a tener. Cuando alguien va a correr, amados hermanos, se pone unos zapatos bien ligeros, bien livianos. Se pone una vestimenta bien, prácticamente parecida a su piel, porque de lo contrario, hermano, se va a quedar en medio del camino. Entonces la Biblia dice que todo peso de pecado debemos de apartarnos. ¿Por qué? Porque ese peso lo que nos va a hacer es bajarnos, no nos va a permitir subir. Y nosotros tenemos que estar completamente limpios, como pluma, para ser levantados con el Señor. Ahora usted me va a decir, hermano, pero la Biblia dice que todos hemos pecado. Sí, hermano, todos hemos heredado el pecado adámico, bendito sea el nombre del Señor. Pero es por eso que la Biblia dice que para nosotros ser levantados en el rapto, tendremos que ser transformados. En el momento que el Señor nos transforme, hermano, que eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, en algo tan rápido, que Dios nos va a transformar. Entonces usted va a tener esa agilidad para levantarte con el Señor. Pero actualmente, hermano, Dios pide y quiere que nosotros nos apartemos de todo exceso de pecado, bendito del Señor. Todo lo que nos quiera separar de Dios, todo lo que nos quiera segregar de Dios, tenemos que apartarnos. Porque la paga del pecado es muerte, bendito sea el nombre del Señor. Dios, amados hermanos, puede perdonar cual sea el pecado al cual usted ha cometido. Cualquiera sea el pecado que usted ha cometido, Dios está dispuesto a perdonarlo. Nosotros muchas veces, amados hermanos, con nuestro cónyuge, nos hacen algo, o un familiar, y a veces lo perdonamos, y como decía mi abuelo paterno, yo te mastico, pero yo no te trago. A veces nosotros lo perdonamos, pero siempre recordamos esto, porque estamos en nuestra humanidad. Y aunque hayamos pedido perdón, hermano, porque perdón o perdonar, la palabra griega que se usa para perdonar es, lo podríamos traducir que cuando yo recuerdo tu falta, que no me haga daño. Hermano, usted se atreve a que yo le pisé un callo hace 50 años y que cuando yo le digo, ay, hermano, ¿usted se acuerda esa vez que yo le pisé el callo por accidente?
que usted todavía recuerda esos vivitos, eso no es perdonar. Es usted, claro, usted se acuerda de lo que sucedió, pero no con ese resentimiento. Porque en nuestra humanidad nosotros acordamos las cosas. Hay cosas que nos marcan, hermano, de por vida. Entonces, cuando hablamos de perdonar, es que cuando te mencionan eso, o cuando tú te acuerdas de esto, eso no te haga daño. Ah, me hiciste así, pero eso no es nada, mi hermano. Yo no me acuerdo de eso como para tener ese resentimiento en contra tuyo. Esto es perdonar. Y amados hermanos, la Biblia dice que cuando Dios perdona nuestros pecados, que Dios es totalmente diferente a nosotros. Es como tomarlo y tirarlo en lo profundo de la mar. O sea que el Señor no te va a recordar, mira, tú hiciste eso. ¿Sabe quién te recuerda eso? Satanás. Él siempre va a estar dispuesto a decirte, oh, mira, yo te saqué de tal lugar. Tú hacías esto. Porque él lo que quiere, por eso la Biblia lo compara como el acusador. Él siempre va a buscar la forma de acusarte y decirte, tú hacías esto. Pero amados hermanos, acuérdese que cuando Él le recuerda tu pasado, que tú le recuerdes su futuro. ¿Cuál es nuestro pasado? Pasó. La misma palabra lo dice, pasado, algo que ya terminó. Pero el futuro es algo que va a suceder. El futuro de Satanás es completamente, está destinado. Hermano, para Satanás no hay esperanza de salvación. Así que si alguien, como una ocasión, estaba orando para que el Señor salve a Satanás, no, hermano, Satanás no tiene esperanza. Ahora, tú y yo sí tenemos. Cualquiera sea tu pecado, la Biblia dice que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él no cubrió, Él pagó, Él limpió los pecados pasados, los presentes y los por venir. El sacrificio perfecto de Jesucristo cubrió todos los ángulos, bendito sea el nombre del Señor. Y cual sea el pecado que usted haya incurrido o el cual usted está viviendo, venga al Señor y dígale, Señor, perdóname. Y mire, hermano, Él con los brazos abiertos te va a limpiar. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado, amados hermanos, hoy ha arropado a las iglesias. Las congregaciones hoy en día, amados hermanos, se están haciendo cosas dentro de las congregaciones que es pecado. Pero los pastores, los líderes no quieren decir esto es pecado porque tienen temor de que los hermanos se vayan. Hermano, mejor que se vayan, que haya en tu congregación 10 santos y no 1000 viviendo en pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque quizás usted va a mirar la entrada que puedan tener. Pero dice la Biblia que el apóstol Pablo en una ocasión le dijo a los hermanos de Filipo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si no hay entrada, gloria a Dios, Dios va a suplir. Entonces hay personas, hermano, hay líderes hoy en día que por temor de que los hermanos que están en pecado se vayan, prefieren no hablar de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Van a darle cuenta al Señor. Van a darle cuenta al Señor por haber usado el pecado de omisión. Sabiendo que estaba malo, no le decía al pueblo, esto es pecado. Entonces, amados hermanos, no es nuestra responsabilidad como líderes decirle, mira, tú estás mal. La Biblia dice, amados hermanos, que hubo un hombre que tuvo la valentía de decirle al profeta, bendito, al rey, bendito sea el nombre del Señor, que él estaba mal. Y a él pagó, pero él no tuvo, él prefirió obedecer a Dios antes que los hombres. Y a veces nosotros con temor, no, yo no lo voy a decir porque fulano se me va a ir. Y fulano trae un buen diezmo a la iglesia, trae buena ofrenda a la iglesia. Es una persona que aporta en grande, bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la Biblia dice que cuando Pedro estaba orando, que llegó Simón y le dijo, danos de esto. La simonía, bendito sea el nombre del Señor, le dijo, perezca tú y tu dinero. ¿Sabe por qué? Porque el don de Dios no se vende. El don de Dios no se vende por dinero. Y aunque usted no me quiera traer la ofrenda, aunque usted no quiera, o bien sea no traerme, traer la ofrenda al Señor, o el diezmo al Señor, quédate con lo tuyo, pero Dios va a suplir. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios
De Jehová es la tierra y su plenitud. Y Él es el que tiene el control de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Los esclavos del pecado no reconocen la necesidad de la justicia, sino que se abandonan en el proceso del deterioro moral que culmina en la muerte. O sea, amados hermanos, cuando la persona está en la esclavitud del pecado, él no está cegado. Pero hoy Dios te está diciendo que si tú estás siendo esclavo del pecado, hay esperanza para ti. Hay esperanza en Jesucristo, porque Él no quiere que tú mueras física y espiritualmente. Los siervos de Dios, al contrario, se consagran a la santidad, un camino que conduce a la vida eterna, según los versos 19 y 22. En resumen, las consecuencias de los dos tipos de esclavitud, ¿cuál es? Nosotros no que tenemos esclavitud, no somos esclavos, sino que somos seguidores de Cristo. Ahora, el que sirve a Satanás es esclavo del pecado. ¿Y por qué es, hermano? Ambos tenemos un Señor, pero el Señor que nosotros tenemos nos ha liberado. Nosotros somos esclavos libertos, bendito sea el nombre del Señor. En cambio, los que están sirviéndole a Satanás son esclavos sin libertad, porque están bajo el yugo de lo que su Señor le manda hacer. Y cuando hablamos de esclavos libertos, son aquellos esclavos que su Señor le daba la oportunidad de hacer lo que quisiera hacer, porque era un esclavo liberto. Nosotros antes éramos esclavos, pero el Señor nos libertó. Hoy nosotros tenemos la libertad de poder decirle a otro que Jesucristo es salvación, que Jesucristo es el único que puede cambiar tus pecados, sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 3 y el verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser justificado, amados hermanos? Es declararnos culpables. Cuando nosotros nos declaramos culpables, decimos, yo sé, hermano, algo que hoy en día es difícil para muchos de nosotros. Muchos de nosotros, aunque sabemos que estamos mal, siempre buscamos la forma de justificarnos. Siempre buscamos la forma de a la defensiva. Hermanos, la única forma que usted puede ser justificado es a través de Jesucristo. O sea, usted puede buscar la forma de justificarse usted mismo, pero su justificación es inválida. No es válida, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros somos justificados a través de Jesucristo, la cosa es diferente. Porque a través de Jesucristo, nosotros reconocemos que hemos fallado. Nosotros le dijimos, Señor, yo he fallado y por eso quiero ser justificado a través de ti. He reconocido que he sido pecador. Si es pecador, yo no lo sé como cantábamos el coro, pero lo único que sé que yo era pecador, yo era ciego, yo era ladrón, yo era un hipócrita, yo era un mentiroso y hoy yo soy diferente. Hermano, todos nosotros de alguna forma fallábamos y de alguna forma nosotros hacíamos cosas que no eran de agrado al Señor, pero el Señor por su grande amor nos ha liberado, bendito sea el nombre del Señor. Y nos ha liberado con una liberación legal. Hermano, porque usted sabe que hay liberación que son ilegales. ¿Cómo va a ser? Sí, hermano. Hay personas que van a un juicio y sobornan al juez, sobornan a los abogados y esa persona sale libre. Usted conoce muchísimos casos, yo no lo voy a decir, usted lo sabe. Y salen libres, salen justificados, pero ilegalmente. En cambio, amados hermanos, cuando nosotros somos justificados a través de Jesucristo, somos legalmente liberados. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, había un decreto que Él fue pegado, donde decía, mira, la humanidad entera, ahí estaba incluido Alejandro, ya yo pagué por él. Así que Satanás, tú no tienes derecho. Ahora Satanás sí te va a recordar siempre, porque él siempre está buscando la forma de acusarnos y decirte, mira, tú me perteneces, pero usted le recuerda y dice, no, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó todas mis faltas, toda mi culpa la pagó. Ahí se pegó podríamos decir, ese testamento, bendito sea el nombre del Señor, o todos los requisitos que Satanás podría tratar de acusarnos, ahí lo decía.
en ese contrato, ahí decía ya fue liberado. Entonces hay personas que hoy en día son liberados ilegalmente y están por allí afuera ilegalmente. Pero cuando nosotros somos liberados a través de Jesucristo, hay un acto, hay un acta legal que nos certifica, que nos legaliza de ser hijos de Dios. Ya no somos hijos bastardos, somos hijos reconocidos por Dios y por consiguiente somos herederos y coherederos con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué importante, hermano. Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestros antecedentes penales. Desde su perspectiva es como que nunca hubiera pecado. Así hace Dios, hermano. O sea que cuando te perdonó, wow, hermano, nunca te va a decir, Alejandro, tú hacías eso, como hacemos nosotros, hermano. Siempre buscamos, mira, tú hacías esto. Dios no es así, hermano. Ante la perspectiva de Dios, Él pagó, te limpió y se olvidó de eso. Él nunca te lo va a traer a la memoria, porque ya Él te limpió. Si Él te lo trae a la memoria es porque esa limpieza es fugaz, no es completa. Pero como la limpieza que Dios nos ha hecho es completa, entonces ya no hay rastro. Mira, hermano, por ejemplo, hay file en tu computadora que usted la puede borrar. Usted va a decir, pero ¿dónde cae todo esto? Porque todavía está en tu hard drive. Hay formas que todos esos datos que tú borraste, hay quienes que pueden traerlo de nuevo. Eso hace Satanás, hermano. Se va al recycle bin a sacar la basura y tirártela, recordarte. Hermanos, cuando él saca eso de allá al recycle bin, miren, no le hagan ni caso. ¿Por qué? Porque lo que se tiró ahí es porque es basura. Y ya el Señor lo tiró ese pecado allá. No se deje engañar por las artimañas de Satanás, por las palabras lisonjas de Satanás o por las acusaciones de Satanás hacia ti. Ya Jesucristo te limpió del pecado. El pecado que moraba en ti, que moraba en mí, Jesucristo nos liberó. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por esto que debemos decir con toda libertad, hoy soy limpio porque Cristo me ha hecho limpio. Bendito sea el nombre del Señor. Él me redimió. Amados hermanos, cuando hablamos de redención, se refiere a que Cristo libra los pecados de la esclavitud del hombre. Hermano, redimir significa pagar a un precio alto, un precio el cual nadie más pudo pagar. Eso hizo Jesucristo en la cruz. Él nos redimió. Hermano, el Padre nos creó. Satanás nos deformó, pero Jesucristo vino y nos transformó. O sea, amados hermanos, que somos de Dios dos veces, podríamos decir así. Criatura porque Dios nos hizo y porque Jesucristo nos... Mire, imagínense, hermano, Jesucristo nos pagó, le pagó a Satanás lo que era de él. Hermano, porque nosotros fuimos creados por Dios. Somos criaturas del Señor. Y Satanás vino, hizo lo que hizo. Pero Jesucristo volvió y le dijo, mira, te voy a pagar por lo mío. O sea, amados hermanos, nosotros no hay por dónde, aunque él pueda acusarse, pero no se deje llevar, porque usted ha sido por dos veces, es tu Señor, es dueño tuyo dos veces. Qué tremendo, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. En los tiempos del Antiguo Testamento, una persona con deuda se podía venderlo como esclavo. Y luego el que lo compraba podía, con el dinero, pagar la esclavitud. Pero, amados hermanos, por eso es que Jesucristo vino y dijo, no, espérate, yo voy a pagar con su sangre. Porque nosotros, amados hermanos, por nosotros mismos no teníamos ni tenemos cómo pagar por la liberación de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, luego el paciente más cercano, o sea, leyendo en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, a una persona con deuda podían venderla como esclava. Luego el pariente más cercano podía redimirla, comprar su libertad. Cristo compró nuestra libertad en el precio de su vida, con el precio de su vida. O sea, que si de repente yo, siendo esclavo, me compraba el hermano Leonardo
Pero después, mi hermano Tomás, él tenía la libertad de poder hacer negocio con Leonardo y decirle, mira, yo te voy a pagar el precio que tú pagaste y quizás algo más por Alejandro. Y entonces yo volvía a quedar libre porque mi hermano me redimió. Mi hermano compró por mi esclavitud. Jesucristo hizo eso mismo, hermano. Jesucristo, como nuestro hermano mayor, Él compró. Vuelvo y le digo, hermano, compró lo que le pertenecía. ¿Qué habla de eso, hermano? Eso nos habla a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande, hermano, que aún nosotros, vuelvo y le repito, hermano, siendo propiedad de Dios, Satanás se apoderó ilegalmente de nosotros. Y el Señor dijo, mira, tú sabes lo que voy a hacer contigo, Satanás, te voy a pagar, voy a redimir a Alejandro. Aunque yo sé que Alejandro es mío, pero te voy a pagar para que tú te des cuenta que yo lo amo en grande, hermano. El amor de Dios es tremendo, hermanos. Qué tremendo es el amor de Dios. Qué tremendo es poder. Y hermano, Él no dio oro, Él no dio plata, Él no dio diamantes, Él no dio nada de eso por el pago de ustedes, por el pago mío. Él dio su propia vida, su sangre. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? ¿Usted sabe el valor que usted y yo tenemos? ¿Y cuántas veces Satanás te dice, tú no vales nada, tú no vales nada? Tú no ves que tú clamas a Dios y Él no te escucha. Tú no ves que el Señor no te escucha. Tú eres un estiércol. Tú eres basura. Hermano, dígale, Satanás, mira, son mentiras tuyas. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que Él me amó de tal manera y me ama de tal manera que Él vino a la cruz. Él vino y se humanó, se hizo hombre y murió para darme vida. Así que yo quiero que tú sepas que yo tengo un gran valor. Y encima me ha prometido estar conmigo siempre hasta el fin del mundo, aquí en la tierra. Y al final tiene preparado una morada para mí, donde no habrá separación, donde yo permaneceré con Él para siempre. Hermano, ¿qué más garantía usted puede tener? ¿Qué más garantía usted puede tener, hermano, de ese contrato que el Señor hizo? Y lo grande del asunto es que usted no tuvo que pagar un centavo. Cristo pagó todo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque le voy a decir algo, hermanos, si la salvación fuera por comprado, o porque el hombre podía, como así en el Antiguo Testamento, que llevaba un sacrificio según su economía, hermano, todo el humano trabajaría para poder lograr pagar el pago de la salvación. Todo el mundo lucharía, porque me imagino que iba a ser un precio que, aunque sea alto, pero la gente todo el tiempo de su vida trabajaría para lograr juntar esa cantidad de dinero. Pero hermano, la Biblia dice que no es por lo que tú puedes hacer, por lo que tú puedes proveer, es por tu fe. Es el único requisito. Bendito sea el nombre del Señor. Tu fe y obediencia al Señor. Aceptar a Jesucristo no es mucho lo que usted tiene que hacer, hermano. Amigo, aceptar a Jesucristo, eso es lo único que tiene que hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, lo único que tú tienes que hacer es creer. ¿Qué más requisito? Tú no tienes que salir hincado, ni con una piedra en la cabeza, ni hacer penitencias. No, nada de eso es necesario. Porque ya Jesucristo lo hizo en la cruz. Ya Jesucristo llevó toda nuestra carga. Lo único que usted y yo tenemos que, por obediencia, por fe. Ya el camino ha sido trazado, ha sido abierto. Mire, hermano, le voy a hablar del campo. Cuando nosotros salíamos con mi papá y estábamos buscando ya sea algún animal que se extraviaba, o estábamos buscando, a veces en el monte hay frutos que para usted llegar a él
hay muchos arbustos. Entonces yo recuerdo que papá iba cortando los arbustos y él iba haciendo una trocha, como decimos, un camino. Y usted podía hallar un camino donde hasta llegar, donde caminar hasta llegar en el destino donde estaba ese surco de ñame o donde estaba esa mata de auyama o lo que fuese. Entonces, papá hacía ese camino y nosotros podíamos caminar por él y llegar a un lugar específico. Jesucristo esto mismo hizo, hermano, amigo. Él ya trazó el camino. Usted no tiene que salir a limpiar porque ya lo hizo. O sea, usted lo único que tiene que es caminar por él y será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Cristo es nuestro sacrificio, es nuestra expiación. Hermanos, como le hice mención, en el Antiguo Testamento se llevaban sacrificios. Y llegó un momento que el pueblo era tan falso, eran tan mentirosos, que todo lo que le estaba llevando al Señor era de desagrado a él. Es por eso que se abre el telón y aparece Jesucristo. Porque ya esos sacrificios que se estaban haciendo ya no tenían validez. ¿Por qué? Por la recurrencia de lo mismo. Hermanos, el pueblo de Dios se le dice, hermano, esto no se debe hacer. Y con conocimiento lo sigue haciendo. Ahora, ¿cuál será el final de este hermano? La paga del pecado es muerte. Hermanos, Dios te dice que si usted falla o peca, Dios te quiere volver al camino, a llevar de nuevo al lugar correcto. Dice, enviar a Cristo a morir por nuestros pecados fue la asombrosa solución divina al problema de que podía Dios permanecer siendo, que Dios podía permanecer siendo justo. O sea, enviar a Jesucristo. Porque, amados hermanos, después de haber creado el hombre, del hombre pecar, del hombre ser engañado por Satanás, Dios en su fidelidad dijo, mira, para yo mostrarle a la humanidad mi amor grande por lo que son ellos, yo le voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Yo le voy a enviar a mi Hijo para que ellos puedan volverse a mí. Hermano, porque nosotros no teníamos acceso al Padre. Nuestros pecados nos segregaban de Dios. Imagínense, hermano, Dios es un Dios que tiene todo. Dios tiene millares y millares de ángeles que le alaban. ¿Quiénes somos nosotros? Pero, hermano, nosotros hemos sido la magna creación de Dios. Y Dios no quiso que su magna creación se desperdiciara. Porque quizás nosotros muchas veces, hermanos, nosotros tenemos algo en nuestra casa y, bueno, ya eso no quiere funcionar, tíralo. No buscamos la forma de repararlo. Y es reparable, pero nosotros decimos, tíralo. Hermano, Dios dijo, no. Y Dios tenía toda la capacidad, hermano, o tiene, de raer la humanidad completamente de la tierra. Y decir, bueno, yo nada más voy a dejar que los ángeles me sirvan. Pero ¿dónde íbamos a estar nosotros, usted y yo? Entonces, el plan de Dios, el plan original de Dios era y es que usted y yo seamos lo que cuando lleguemos a la presencia del Señor, hermano, que los mismos ángeles tengan a decir, ya déjenlo, porque llegaron los redimidos. Hermano, qué grande privilegio. Porque hay algo que los ángeles no han vivido, que usted y yo lo hemos vivido. Los ángeles no han estado aquí en esta tierra en el pecado y todas esas cosas. Pero usted y yo vamos a hacer, cuando nos presentemos, los ángeles van a decir, wow, este grupo que llegó aquí, estos invitados que llegaron aquí son muy importantes. Porque ellos vencieron todo lo que Satanás le ofreció. Y por consiguiente hay que darle a ellos, hay que darle la entrada triunfal. Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Amartía, bendito sea nuestro Dios. Fallar al blanco, esto es pecado. Fallar el blanco, bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántas personas fallan a la meta? Fallan al blanco. Pero en Jesucristo hay oportunidad de que tú agarres la flecha de nuevo y dé en el blanco. Gloria a Jesús. Dé en el blanco. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque nosotros estamos al margen, aunque estamos separados de Dios, aunque estábamos ya sin esperanza, pero Jesucristo dijo: no, la creación magna de mi Padre, esa creación que cuando Él, al junto mío, cuando creaba la humanidad, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, amados hermanos, Dios dijo: yo no puedo dejar mi imagen y semejanza ser destruida por Satanás. Yo no puedo permitir eso. Yo voy a restaurar aquello que Satanás había dañado. Por eso, hermano, ¿quiénes somos tú y yo? Somos hombres y mujeres. Somos artículo reparado por Dios, hecho de nuevo. Pero ahora no como era antes, porque quizás antes no había esa esperanza, pero a través de Jesucristo, hermano, cuando nosotros fallamos, tenemos dónde acudir. Antes no había esperanza para nosotros. Hoy nosotros tenemos esperanza a través de Jesucristo. En el momento que usted falla, el Señor, y usted viene y dice: Señor, yo he fallado, te dice: ven, mi hijo, yo estoy dispuesto a recibir cual sea tu situación y a resolverla. No solamente tomar tu caso y engavetarlo. No, Señor. Dios está dispuesto a chequear tu caso y en el tiempo perfecto de Él decir: ahora voy a dar solución a tu problema. No cuando usted y yo querramos. Dios lo va a hacer en el tiempo de Él. Bendito sea el nombre del Señor. El concepto religioso aún vigente de pecado es delito mortal. Alude a la transgresión voluntaria de norma o preceptos religiosos. O sea, cuando usted y yo, amados hermanos, en lo religioso, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de delitos morales. Cosas que nosotros no debíamos de hacer, hermano, moralmente, y lo estamos haciendo. ¿Cuáles son? Usted sabrá. Mentimos, odiamos, bendito sea el nombre del Señor, robamos, adulteramos y hasta fornicamos. Y tantas cosas que podríamos mencionar que son daños morales directo al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy Dios te está diciendo, aún con todas estas cosas que tú has estado viviendo, Dios te está diciendo: yo estoy dispuesto a perdonarte. Yo estoy dispuesto a decirte: ven, mi hijo. Porque si ya mi Padre te creó, yo de mi sangre por ti, perdonarte de nuevo yo te lo puedo hacer. Eso es el amor de Dios, hermano. Como dice el coro, es tan alto que nadie puede ir por encima de él. Es tan profundo que nadie puede ir por debajo de Él. Es tan ancho que nadie puede ir al lado de Él. Es el amor de Dios. Es un amor ilimitado. El amor que nosotros poseemos tiene limitaciones. Porque si me miraste mal, ya yo me voy a alejar un poco. Pero Dios no es así, hermano. Día a día nosotros pecamos en acciones, en pensamientos, en palabras, pero aún así Dios permanece fiel para con nosotros, dispuesto a perdonarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Por eso, amados hermanos, que en hebreo, cuando hablamos de Asham, que habla de pecado o culpa, el pueblo de Israel cometía mucho Asham, culpa, pecado. Y llegó un momento, hermanos, que Dios en varias ocasiones tuvo que castigar al pueblo de Israel en gran manera por los Asham, bendito sea el nombre del Señor, por los pecados, por la culpabilidad que ellos hacían. Y llegó un momento, amados hermanos, que el Señor tuvo que decir: mire, con Moisés, el Señor les mira: Moisés, despégate que lo voy a raer a todos. Y hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que cuando Moisés le dijo: no, Señor. Y entonces, ¿qué van a decir lo de ella afuera? El corazón de Dios, hermano.
que un amor, un corazón de un amor tan grande, dijo, espérate, lo voy a perdonar. Pero también la Biblia habla de casos, hermanos, que Dios completamente lo exterminó de la faz de la tierra. Pero hay que entender algo, hermano. El pecado, y con esto concluyo, le voy a leer aquí, dice, el pecado estaba ya presente en el universo desde antes de la caída de Adán y de Eva. Según Génesis capítulo 3. La Biblia, sin embargo, no se ocupa directamente del origen del mal en el universo, sino que trata más bien del pecado y su origen en la vida del hombre. Hamartía. Hay diferentes formas de hablar de pecado. En griego, hamartía. En babilonio, a tú y tú. En bebé, en babilonio. Bendito sea el nombre del Señor. En el código de Hammurabi se habla de sui, ok, ku, chino. Bendito sea el nombre del Señor. Los chinos, bendito sea el nombre del Señor. En el código de Hammurabi es el urna. Y todo esto habla de lo mismo, una transgresión. O sea, cuando habla de pecado, en griego te dice pecado como hamartía, pero en babilonio lo dicen a tú y tú. En el código de Hammurabi habla de arnu. Y así sucesivamente los chinos le dicen sui, ok, pero todo habla de lo mismo, transgresión, pecado, falla. Y todas esas cosas, amados hermanos, Jesucristo vino a cubrir, a limpiar, a liberarnos del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, ¿para qué seguir sintiéndose ser esclavo del pecado? ¿Por qué? Si ya nosotros hemos sido liberados. Y le digo esto, hermano, en una ocasión, yo sé que ustedes lo recuerdan, hubo una persona que iba con una carga en la cabeza y pasó alguien en su vehículo y le da un empujón, un ray, una bola y lo lleva. Y el hombre se mete dentro del vehículo y todavía con la carga en la cabeza. Así muchas veces nosotros estamos actuando. Que Jesucristo ya completamente pagó por nuestros pecados, pero nosotros seguimos haciendo cosas. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el hombre siempre quiere buscar algo como para sentirse que él ha hecho algo. Me dejo entender. El hombre siempre está buscando la forma de querer hacer algo para decir, yo he hecho algo para merecer esto. Hermano, usted no tiene que hacer nada, porque ya Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Usted ve que hoy en día las personas andan con la carga en la cabeza, andan caminando de rodillas y andan haciendo tantas cosas cuando ya el Señor pagó completamente por tu salvación. En esta